5 cosas que la ansiedad normalizó. Mirar el celular apenas te despertás, sentir culpa cuando descansás, escuchar algo mientras cocinás, caminás o incluso intentás relajarte. Responder mensajes rápido aunque nadie te lo haya pedido. Vivir cansado, pero seguir igual es la nueva normalidad. El problema es que cuando vivimos todos así, deja de parecer un problema. Pero el cuerpo no se adapta tan fácilmente como creemos. El cerebro humano no evolucionó para procesar estímulos, información, urgencia y comparación social cada minuto del día. Y aunque muchas de estas conductas parecen pequeñas, sostenidas en el tiempo mantienen al sistema nervioso en un estado de alerta constante. Hoy vamos a hablar de 5 cosas que la ansiedad volvió normal y del impacto silencioso que tienen sobre cómo pensamos, descansamos y vivimos. Soy Priscila Paulasini y esto es 5 cosas que. Punto número 1. Contestar inmediatamente. En algún momento responder rápido dejó de ser eficiencia y se convirtió en una obligación emocional. Llega un mensaje, lo ves. Y aunque estés haciendo otra cosa, sentís como una pequeña presión interna por contestarlo ya. No porque sea urgente, sino porque que quede pendiente incomoda. Y eso tiene que ver mucho con la ansiedad. La ansiedad de sentir que siempre deberíamos estar disponibles, de pensar que si tardamos en responder estamos fallando, estamos quedando mal o incluso perdiéndonos algo. Pero además hay otro efecto que es menos visible, la anticipación constante. Tu cerebro no descansa del todo porque siempre está esperando el próximo estímulo, otro mensaje, otra notificación, un mail, y eso mantiene activado el sistema de alerta. Es como dormir con un ojo abierto. El problema no es responder el mensaje en sí mismo, sino que es sentir que nunca podés salir mentalmente de ese modo de respuesta. ¿Qué ayuda en estos casos? No mirar el celular cada vez que se prende la pantalla, dejar de contestar mensajes mientras hacemos otra cosa, sobre todo si eso requiere nuestra atención máxima. O animarnos a algo que hoy parece rarísimo, que es estar 1 hora sin responderle a nadie. Y les puedo asegurar que no va a pasar absolutamente nada. Porque la mayoría de las veces el apuro viene de afuera y no de nosotros mismos. Viene de una ansiedad constante que nos hizo creer que estar disponibles todo el tiempo es normal, pero no es así. Punto número 2. Sentirse culpable por descansar. Hay una idea muy instalada en la cultura actual que es que si no estás haciendo algo productivo, estás perdiendo el tiempo. Y eso genera algo absurdo. Personas agotadas y sintiéndose culpables por frenar. Descansar pasó de ser una necesidad biológica a sentirse como algo que hay que justificar. Y acá parece ligado a la ansiedad, esta sensación de que si frenás, te quedás atrás. Entonces incluso cuando intentás descansar, seguís pensando en lo que deberías estar haciendo, y eso no termina siendo un descanso real. Porque el cerebro funciona distinto. Estudios sobre fatiga mental muestran que el descanso no es una recompensa después del rendimiento, sino que es parte del mismo proceso. Sin pausas reales, la atención baja, las decisiones se empeoran, la creatividad cae y aumenta el estrés fisiológico. Y hay una comparación muy clara que se puede hacer con el entrenamiento físico. Cuando trabajas un músculo en el gimnasio, el crecimiento no ocurre mientras estás levantando peso. Sucede después, mientras descansas, dormís y el cuerpo se recupera. Si entrenás fuerte todos los días sin darle descanso a ese músculo, tarde o temprano vas a rendir peor, agotarte o en el peor de los casos lesionarte. Con la cabeza pasa algo parecido. Cuando intentás seguir haciendo cualquier actividad cansado, tardás el doble de tiempo. Pero aún así seguís porque te da culpa. Y esa culpa muchas veces no viene de una necesidad real nuestra, sino de una ansiedad constante por sentir que deberíamos estar haciendo algo más. Pareciera que descansar es sinónimo de ser menos ambicioso, menos útil o menos importante. Pero en realidad, descansar es la base sobre la que se sostiene todo lo demás. Punto número 3. Consumir contenido todo el día. Hay personas que desde que se despiertan hasta que se duermen viven consumiendo información. Podcast mientras manejan, redes mientras almuerzan, series mientras responden mensajes, música para trabajar. Es contenido sin cesar cuando hacen sus tareas, pero también cuando intentan relajarse. Y así, el cerebro nunca tiene silencio. Muchas veces la ansiedad funciona exactamente así, llenando cualquier espacio vacío para no frenar nunca. Porque cuando aparece el silencio, también aparecen pensamientos, preocupaciones, incomodidades y la mismísima sensación de vacío.
Entonces, ese estímulo constante termina funcionando como una forma de anestesia mental. Y esto tiene consecuencias. Investigaciones en neurociencia muestran que el cerebro necesita momentos de baja estimulación para consolidar la información, procesar las emociones y recuperar energía mental. Por eso muchas veces las mejores ideas aparecen cuando te estás bañando, caminando o mirando por la ventana. Son esos momentos en los que dejas una pausa. El problema es que hoy llenamos automáticamente cualquier espacio vacío. Esperar un ascensor sin mirar el celular ya hasta parece incómodo. Y cuanto más estímulo constante recibe el cerebro, más difícil se vuelve tolerar el silencio, el aburrimiento o incluso sostener la atención. Hay un concepto interesante en psicología que se llama carga cognitiva. Cada cosa que consumís ocupa recursos mentales, aunque vos no lo notes. Y llega un punto donde la cabeza se siente saturada, acelerada y ansiosa, pero no necesariamente porque hiciste demasiadas cosas o porque tu agenda está explotada, sino porque nunca dejaste de recibir información y tu cerebro nunca pudo entrar en modo silencio. Punto número 4. No aburrirse nunca. El aburrimiento tiene muy mala prensa, parece que es algo que hay que eliminarlo inmediatamente. Entonces te toca esperar 5 segundos algo y sacas el celular automáticamente. Pero el aburrimiento cumple una función psicológica importante en el ser humano. Estudios sobre creatividad y atención muestran que los momentos de baja estimulación ayudan al cerebro a entrar en un estado mental asociado con la reflexión, la imaginación y el procesamiento interno. En otras palabras, cuando no pasa nada afuera, empiezan a pasar cosas por dentro. El problema es que en la actualidad evitamos automáticamente cualquier mínimo espacio vacío y eso genera una dependencia constante de estímulos externos. Cada momento que vivimos pareciera que tiene que entretener, estimular o incluso distraer. Por eso muchas personas sienten ansiedad apenas aparece el silencio, porque perdieron ese hábito de estar solas con sus propios pensamientos. Por eso recuperar momentos sin estímulos es fundamental. Caminar sin mirar el celular, viajar sin revisar las redes sociales, esperar sin tener ninguna distracción a mano. Puede parecer insignificante, pero para el sistema nervioso es una forma de bajar revoluciones. Punto número 5. Creer que productividad es igual al valor personal. Esta es otra de las ideas muy instaladas en nuestra sociedad que tiene que ver con que valés cuanto más producís. Y aunque casi nadie lo dice explícitamente, muchas personas viven bajo esa lógica. Si hiciste mucho, sentís que el día valió la pena. Si descansaste, aparece una sensación de culpa. Si no avanzaste, aparece ansiedad. Entonces el rendimiento deja de ser algo que haces y se convierte en algo que define quién sos. Y con rendimiento no hablo solo de trabajo formal, también abarca lo que es tareas del hogar, el gimnasio, los compromisos sociales, los pendientes en general, responder mensajes y tener todo al día. El problema es que vivir así vuelve imposible descansar de verdad, porque incluso cuando frenás, seguís sintiendo que deberías estar haciendo algo más. Y esa sensación constante de deuda, con el tiempo, alimenta una ansiedad que es silenciosa, pero que te termina acompañando todo el día. Investigaciones sobre burnout muestran que una de las variables más asociadas al agotamiento crónico es justamente la dificultad para desconectarse mentalmente del rendimiento y de las obligaciones. Es como si nunca alcanzara, nunca es suficiente y siempre podría hacerse más. Pero una persona no es una lista de tareas, y tu valor no aumenta porque contestes más mails, trabajes más horas o taches más pendientes en tu lista. Y cuando entendés eso, más espacio aparece para vivir con menos ansiedad, menos culpa y un poco más de calma mental. En resumen, estas son las 5 cosas que la ansiedad volvió normales y cómo podés frenarlas. 1. No es necesario responder inmediatamente. 2. No te sientas culpable por descansar. 3. No es bueno para tu cerebro consumir información todo el tiempo. Dale espacio para procesar. 4. Deja espacio para aburrirte. 5. Tu valor no depende de cuánto producís. No hace falta cambiar todo de golpe, pero sí empezar a preguntarte, ¿cuántas cosas hago porque realmente las elijo? ¿Y cuántas hago porque la ansiedad las convirtió en algo normal? Si este episodio te hizo pensar, compartilo con alguien que sentís que vive acelerado todo el tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio de 5 cosas que.